Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día continuaremos leyendo el Evangelio de Lucas capítulos 10 al 12, misión, discipulado y confianza en Dios. En estos capítulos de Lucas pudimos leer cómo Jesús enviaba a los discípulos en servicio y en obediencia, advirtiéndoles en todo momento sobre la hipocresía y la preocupación excesiva. En estos capítulos, Lucas nos invita a ver la autoridad de Jesús y la responsabilidad de todos sus seguidores de actuar con fe, de actuar con obediencia y discernimiento espiritual. Grandes son las enseñanzas que podemos recibir de estos capítulos, de cómo en la obediencia y la misión podemos reflejar nuestra fe, también de cómo podemos tener confianza y provisión en la protección divina. Todo viene de Dios y Él jamás nos dejará careciendo de lo que necesitamos. Amén. También aprendimos de discernimiento espiritual y de compromiso total con el reino de Dios. Vamos a comenzar. En Lucas 10 leemos: Después de esto, el Señor designó a 72 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y a todo lugar donde Él iba a ir. Y les dijo: La cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos. Rueguen pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vemos cómo Jesús estaba instruyendo a los discípulos a depender completamente en Dios. Mientras predicaban, mientras sanaban, ellos debían de confiar en la provisión que venía solamente de Dios y en la guía que Él les estaría dando. En esto, mis amados, podemos nosotros comprender que Dios llama a todos sus seguidores en esa misma misión, porque era una misión activa que no solamente se la daba a estas personas en aquel tiempo, sino que es la misma misión en la que tú y yo empezamos a caminar cuando confiamos en Él y cuando dejamos de confiar en nuestros recursos humanos. Y es que muchas veces nos enfrentamos a situaciones nuevas, situaciones diferentes, difíciles, que nos causan un poco de temor, un poco de duda, pero la Biblia está llena de ejemplos que nos demuestran que cuando más nos sometemos a Dios, cuando más ponemos nuestra confianza en Él, es cuando Él guía, cuando Él provee, cuando Él direcciona. Recordemos la historia de Moisés, cómo Él envió a los 12 espías cuando llegaron a Canaán para poder explorar la tierra, una tierra nueva de la cual no sabían nada y de la cual ellos debían estar al tanto de todo lo que sucedía ahí. Y tal vez no porque eran los más fuertes, los más inteligentes, los más preparados, sino porque estaban dependiendo en la guía de Dios. Ellos no sabían cómo lo iban a hacer, ellos no sabían cómo iban a conquistar, ellos no sabían qué iban a recibir. Lo que ellos sabían es que podían confiar en el Dios que los sustentaba. Y esta es la invitación más grande para nosotros en estos capítulos. Atrevernos a confiar en Dios aun cuando no vemos de dónde va a llegar nuestra ayuda. Cuando nos sentimos confundidos y no sabemos qué decisión tomar, hay que confiar en Dios. Hay que ponernos de rodillas y decir: Señor, no importa que no comprenda cuál es el futuro. Yo confío en que tú me tienes en tus manos. Aleluya. Y es que no hay otra manera, mis amados, en todo momento. Y no importa qué sea lo que estamos haciendo, en qué estemos sirviendo, ya sea en algún ministerio, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, debemos de apoyarnos siempre en el Señor. Debemos de dejar de depender solamente de nuestras fuerzas físicas. Debemos de comprender que los frutos buenos vendrán solamente de la confianza que nosotros depositemos en Dios, que sea la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas, no nuestra voluntad. Por eso el día de hoy quiero exhortarles, mis amados, a participar en esa obra del reino, así como lo leímos de cómo el Señor les enviaba de dos en dos y cómo toda esta gente confiaba en su guianza, en su provisión, en su cuidado, que tú y yo comencemos el día de hoy a confiar en Dios si no lo hemos hecho anteriormente. Y si hemos confiado y algunas veces nos hemos sentido como que tambaleamos en nuestra confianza, regresar con una confianza
plena sin temer a los obstáculos que se estén presentando a lo largo de nuestras vidas. Hay que reconocer que Dios provee, que Dios protege, que Dios restaura y que Dios abre puertas en donde no hay puertas abiertas. No dudes, mi amado, porque Dios va a abrir caminos nuevos donde no hay un camino. Gloria al Señor. En Lucas 10, del 25 al 37 dice, un maestro de la ley preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre fue asaltado por ladrones, un sacerdote y un levita pasaron a lo largo, pero un samaritano lo ayudó cuidando de sus heridas y lo llevó a una posada. Después Jesús concluyó y dijo, ve y haz tú lo mismo. En estas historias que leímos en estos versículos, vemos cómo Jesús redefine el concepto de el prójimo. Pero ¿qué es amar al prójimo en realidad? ¿Será que realmente estamos comprendiendo qué es amar al prójimo de la manera en que el Señor nos está permitiendo ver a través de estas historias? La realidad es que hay que mostrar compasión, una compasión activa. Hay que tener servicio hacia todos, especialmente hacia los más necesitados. Esta es una manera esencial para nosotros trabajar en este reino, el reino de Dios lleno de justicia y de misericordia. Amados, la obediencia y el amor práctico es lo que va a reflejar la vida en el reino de Dios. Hay que recordar cuando Ruth, ¿quién se acuerda de la historia de Ruth? Todos sabemos que Noemí era su suegra y se había quedado sin hijos, ya que los hijos habían fallecido y sus nueras habían quedado sin esposo. Ella las dejó libres, pero Ruth decidió quedarse con ella. Ella no lo hizo así como que quejándose, tengo que cuidar a mi suegra o tengo que sacrificar mi vida. No, Ruth decidió acompañar a Noemí, su suegra, con lealtad y con una acción. Ella mostraba amor, ella mostraba servicio, mucho más allá de la obligación familiar que ella tenía con Noemí, porque ya no tenía ninguna relación. ¿Qué hemos hecho tú y yo para continuar con esta responsabilidad que Dios pone dentro de nosotros de ayudar al prójimo? ¿Cómo hemos ayudado a nuestros vecinos? ¿Cómo hemos ayudado a nuestros compañeros de trabajo o a las personas marginadas, a las que nadie quiere? La manera en cómo nosotros actuamos y la manera en cómo nosotros los ayudamos es lo que va a reflejar la fe viva que hay en nosotros. El día de hoy yo deseo invitarte a dejar de ignorar la necesidad de otros, de tus vecinos, tal vez de los más necesitados. Tal vez tú has ayudado tanto a la misma persona que dices, oh, ya no lo voy a hacer. O tal vez has ayudado, pero con una queja detrás de la ayuda, sintiendo esa pesadez y esa responsabilidad y no lo estás haciendo de corazón. Hay que recordar, mis amados, que nuestra obediencia activa puede cambiar vidas. Lo que nosotros hacemos en la vida de los demás es el testimonio de lo que realmente estamos profesando o no. Y cuando ayudamos al prójimo de la manera correcta, es cuando realmente estamos glorificando a Dios. Que el Señor nos ayude a pelear con nuestro ego, con nuestra falta de compasión para poder en realidad glorificar a Dios de la manera correcta. En Lucas 11 leemos, un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Él le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús les enseñaba esta oración como una expresión de dependencia a Dios, de esta relación auténtica y verdadera que deberían de tener con Dios. Y en esta oración Él les recordaba que Dios escucha, que Dios responde, que Dios, conforme a su voluntad, hace todas las cosas cuando clamamos a Él. Y esto, mis amados, es un gran recordatorio de que la oración constante va a fortalecer nuestra fe.
de que esta oración constante fortalece nuestra obediencia y nuestra confianza en Dios. No hay que dejar de acercarnos y venir a clamar al Señor, dándole las gracias y poniendo todo a sus pies para poder tener una buena dirección y acrecentar nuestra fe. La Biblia narra que Daniel oraba 3 veces al día y él confiaba todo lo que sucedía en la protección y guía de Dios. Y esto nos recuerda, mis amados, que mantener una vida de oración diaria va a producir paz, va a producir claridad, dirección en cada decisión familiar que tomemos o en cada decisión en nuestros trabajos y sobre todo en nuestra vida espiritual. No hay que dejar de orar. El día de hoy les exhorto, mis amados, a dedicar tiempo a tener una oración diaria. Muchos de nosotros decimos, es que yo estoy muy ocupada, es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, tengo que los niños, el esposo, el trabajo y las actividades. Mis amados, hay que hacer tiempo para Dios porque Él debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Hay que confiar en Él, pero no podemos confiar en Él si no lo conocemos, si no tenemos una relación verdadera con Él. Dedicarle tiempo, así como dedicas tiempo para sentarte y comer y dedicas tiempo para bañarte, ¿verdad? Para todo tenemos un tiempo. Para Dios debemos de tener también un tiempo especial de relación para que nuestra fe no pueda ser afectada. Y es que cómo no confiar en el que provee para todas nuestras necesidades. Hoy les exhorto, mis amados, a tener ese espacio, ese tiempo hermoso de relación en el cual sentimos la presencia, la llenura, la restauración que a veces necesitamos. Muchas de nosotros oramos por la noche, algunas otras por las mañanas. No importa el momento, lo que importa es que siempre, cada día de tu vida, vengas en humildad a darle gracias a Dios por todas las cosas. Gloria al Señor por siempre escuchar nuestra oración. En Lucas 12 leemos, entonces Jesús dijo a los discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, porque comerán, ni por su cuerpo, porque vestirán. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mejor busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Aleluya. Aquí vemos cómo Jesús estaba enseñando que la prioridad sobre todas las cosas debía de ser el reino de Dios. Y esta es una gran lección, mis amados, que debemos de comprender, que nos recuerda que la fe activa no se angustia por las cosas materiales. La fe activa, la fe verdadera, confía en la provisión que viene del cielo, la provisión que viene de Dios. Porque cuando nosotros nos dedicamos a servir, a orar, a ayudar, a hacer todas las cosas que Dios nos pide en la Escritura, tratando de buscar este reino de Dios, tratando de vivir en esta justicia, es cuando el Señor toma el control y nos da todo lo que necesitamos. Ojo, no lo que queremos, sino lo que necesitamos para acercarnos cada vez más a Él. Y menciono esto porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que Dios no me ha dado lo que le he pedido, es que Dios no escucha mi oración. Mis amados, hay que recordar que la manera de Dios es la mejor manera, que la medida de Dios es diferente a nuestra medida y que debemos de tener humildad para recibir la bendición de Dios que muchas veces tendrá nada que ver con lo que materialmente necesitamos o creemos que necesitamos. La provisión de Dios siempre es perfecta. Gloria al Señor. Y como ejemplo tenemos al pueblo de Israel cuando recibió el maná del cielo. ¿Recuerdas la historia del Éxodo 16? Ellos se encontraban en el desierto sin nada. Los que hemos vivido en el desierto como yo aquí en Arizona, sé que no hay nada de nada. Entonces ellos estaban ahí teniendo nada, ellos confiaban simplemente en la provisión diaria de Dios. Dice la historia que Dios les daba cierta porción todos los días y que ellos deberían de tomar nada más lo que iban a necesitar ese día y no más. Y con eso les estaba enseñando la dependencia que debían de tener, la confianza que debían de tener con el Dios que les proveería todos los días de acuerdo a sus circunstancias para
todas sus necesidades. Y es que ¿cuántos de nosotros no nos portamos como los israelitas? Que Dios nos da, pero siempre estamos viendo para el otro lado queriendo más de lo que Dios nos da. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos ansiosos, angustiados cuando tenemos problemas financieros, problemas de dinero, cuando tenemos problemas de trabajo, cuando tal vez nos corrieron de la empresa y no sabemos de dónde Dios nos va a proveer? Entramos en pánico en vez de acercarnos o buscar la manera en cómo podemos depender más de Dios y comenzar a actuar con inteligencia para poder reflejar lo que realmente está sucediendo en este transcurso, en esta situación. Hay que comprender, mis amados, que estas situaciones difíciles de carencia, tal vez situaciones de enfermedad, en las cuales sentimos que no va a llegar esa ayuda económica, financiera o física, ¿te has puesto tú a pensar que tal vez ese proceso en el que estás ahora mismo está siendo puesto en tu vida estratégicamente para madurarte, para sacar de ti todo lo que le estorba a Dios para hacerte la persona que Él necesita que salga de ti? Que quedes lista, que quedes libre de todo lo que te estorba para poder continuar moldeándote de acuerdo a la manera en que Dios desea que seas moldeada y para que tu fe sea una fe madura. ¿Lo has pensado de esta manera? Estos versículos, mis amados, nos recuerdan que debemos sobre todas las cosas, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier problema y necesidad, buscar primero la voluntad de Dios en nuestras vidas diarias, confiando en que Él proveerá lo necesario cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Grande es el Señor. Aleluya. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos cómo en Lucas Jesús nos enseñaba de la dependencia total de Dios. Hablamos de los israelitas, cómo ellos aprendieron a confiar en Dios cuando estaban en el desierto. La oración constante, mis amados, y la obediencia como el camino al reino es lo que nos llevará a experimentar la grandeza de Dios y su reino. Filipenses confirma también que Dios provee abundantemente, fíjate, no en una medida pequeñita, no algo así como que, bueno, nada más para que sobreviva, no, de una manera abundante, dice la palabra. ¿Quiénes de ustedes creen eso? Una manera abundante para los que confían completamente en Él, para todos aquellos que buscan primero su voluntad. Lucas nos ayudó a comprender la importancia de la misión, la importancia de hacer todas las cosas en fe, la importancia de mantenernos en obediencia para que nosotros pueda producirse esos resultados visibles de cómo poder confiar en Dios para vivir una vida en paz, una vida llena de la provisión de Dios y también de su protección. Así que, mis amados, yo deseo exhortarles este día con todos estos versículos maravillosos que nos hablan del amor de Dios, a dejar de vivir en ansiedad. Hoy deseo invitarte a dejar de depender en tus propios recursos, a comprometerte a la misión de Dios, a comenzar, si no lo has hecho, a orar sin cesar, orar sin parar, orar en todo momento y bajo cualquier circunstancia, a buscar primero el reino de Dios, porque la promesa de provisión y dirección que Dios nos ofrece es segura. Créelo en este día que el Señor te lo está recordando. Vamos a orar. Gracias, Señor amado, por este hermoso recordatorio que nos das el día de hoy, de que tú eres quien provee para todas nuestras necesidades. Señor, gracias porque estando en ti nada nos falta. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, a obedecer tu llamado, a confiar en esa provisión y dependencia que debemos de tener en ti en todo momento. Te pedimos que nos ayudes a amar al prójimo, a servir al prójimo de una manera auténtica, con esa fe activa que es diferente a todo lo que conocemos. Ayúdanos a mantener nuestro corazón centrado en tu reino. Padre, que nuestras vidas sean testimonios de ese poder
poder incomparable que tú tienes y que puedes venir a establecer en nuestras vidas. Te agradecemos por tu gran misericordia, porque eres un Dios justo y fiel. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recordemos, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.